Buenas tardes, Inge. Hola. Mientras van entrando los demás, vamos a intentar comenzar esto a la sala de espera. Un minutito, lo vamos a deshabilitar para que entren rápido. Ok. La clase de hoy es previa al examen. El examen es este miércoles y es netamente teórico, ¿verdad? Entonces, antes de empezar, quisiera saber si tienen alguna duda sobre lo que es el examen que van a tener este miércoles. ¿Sobre qué es el examen, ingeniera? Oh. Buenas tardes. Buenas tardes. El examen es, fíjense, en la plataforma es más fácil mostrarles de qué, porque ahí está el avance de la materia, ¿no? Vamos a entrar a Virtual acá, un segundo, comparto enseguida. Vamos a compartir. Sistemas operativos 1. Este examen es teórico, bueno, 80% teórico, o sea, muy poco hay práctica de lo que hemos visto. Cubre los 4 capítulos, ya estamos hablando de los 4 capítulos teóricos. Fíjense, acá tenemos al 1 que ya se dio examen de ese, por eso ese no entra, pero entra el 2, 3, 4 y 5. Administración de procesos, operaciones de entrada-salida, administración de la memoria RAM y sistemas de archivos, ¿ya? Entonces, a ver, cosas puntuales. La unidad 1, si bien ya tienen acá el apoyo, fíjense que está en PowerPoint, también tienen un video de apoyo, ¿sí? Y pues una clase en línea grabada anterior, si es que quieren más información, pero principalmente acá está la información de la parte teórica, ¿no? Procesos en ejecución. Ahora, en este video ella igual va resolviendo ejercicios que lo hacemos acá, o que están en esta diapositiva, o que los propone por acá. Entonces pueden utilizar esto muy fácil para trabajar este tipo de ejercicios. Obviamente esto sí va en el examen, ¿no? Porque es la parte donde nosotros calculamos el tiempo de ejecución o los tiempos promedios que tiene el procesador a la hora de resolver procesos, ¿no? Básicamente, el sistema operativo está hecho de una serie de algoritmos que le dicen cómo atender a los muchos procesos en ejecución que tiene que atender. Y básicamente lo importante es de que el sistema lo responda lo más rápido posible ante las solicitudes del usuario, ¿no? Entonces, acá en estas diapositivas o en el video enfatizan 2 métodos, ¿no? Uno es el primero en llegar, primero en ser atendido, ¿sí? Y otro es el proceso más corto en duración, es decir, de una cola de procesos que quieren hacer uso del procesador, se va seleccionando los más cortos en duración porque se entiende que ellos deberían demorar menos tiempo, ¿no? Entonces son 2 técnicas distintas y lo que hacen es calcular el promedio para comparar cuál método es más rápido en todo caso. No se olviden que cada tema está en este mismo formato, ¿sí? Hay parte teórica en diapositivas, hay parte de video de apoyo y acá abajo la evaluación, o sea, la evaluación te dice si estás lista para dar el examen. Las evaluaciones que van a encontrar en cada tema nos van a preparar para el examen, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, hay un ejercicio que justamente está relacionado con la gráfica o con la pantalla que ven en este video, donde está calculando los tiempos de promedios de respuesta del procesador, ¿ya? Tenemos también a la unidad 3, operaciones de entrada y salida, principalmente tiene que ver cómo el sistema operativo envía las órdenes a los periféricos, ¿no? Para que el procesador pueda ejecutar, ¿no?, las tareas que tenga que hacer. Entonces aquí hay un temita especial, ¿no? Primero, que el procesador trabaja a grandes velocidades y no puede ir directamente a trabajar con el periférico. Entonces acá en este video de apoyo les está explicando cómo es esa interacción que existe del procesador hacia los periféricos, ¿no? Principalmente tiene que ver con el hecho de que el periférico no trabaja solamente con el sistema operativo, sino que lo hace a través de los drivers o controladores, que son unas tarjetas que vienen precisamente con ese trabajo, ¿no? Hacer posible la intercomunicación entre los periféricos y la CPU principalmente, ¿ya? Acá también nos hablan de la importancia de lo que son los controladores a nivel de software, ¿no? Porque sabemos que el sistema operativo, ni bien detecta un periférico nuevo, va a intentar cargar el driver o controlador correcto para ese periférico,
pero es en función a la tarjeta controladora que tenga, ¿no es cierto? Y bueno, aquí el tema central es drivers o controladores, entonces eso es lo que está trabajando el video. Entender cómo realmente llega la orden de adentro para afuera. ¿Ok? Y finalmente tenemos el otro tema de la memoria principal, ¿no? Bueno, acá tienen pues dos, ¿sí? Acá no ven estos otros, ¿sí? No lo deshabilité porque se iba a recargar el tema. Lo importante de estos temas teóricos es simplemente que tengamos la idea principal de cómo funcionan estos componentes, ¿ya? Entonces hay mucha teoría que se puede aumentar, pero a nosotros no nos interesa tanto eso, sino nos interesa el funcionamiento del sistema, cómo es, para poder identificar luego errores y soluciones probables a esos problemas, ¿ya? Cuando hablamos de la memoria principal, estamos hablando de la memoria RAM, ¿sí? Entonces acá lo que nos va a hablar en este video es de cómo es posible que la memoria RAM sea suficiente para tantos programas de aplicación que tienen que ejecutarse en sistema. Aquí habla de estrategias como por ejemplo el uso de memoria virtual, ¿sí? Antes decíamos que la memoria virtual era siempre el doble de la RAM. Windows tiene su propia fórmula para manejar el espacio de memoria virtual, porque la memoria virtual no es como una buffer, no es una memoria que compramos y la aumentamos, ¿no? La memoria virtual en realidad es el uso de un espacio en disco para que ésta simule ser memoria RAM. Entonces, cuando uno mira un sistema operativo en el cual hay una memoria principal, debemos pensar que muy probablemente ese sistema operativo también esté manejando memoria virtual, es decir, un espacio en disco como si fuera memoria RAM. ¿Con qué objetivo? Para que la RAM sea suficiente para todos los programas que tienes que ejecutar, porque en algún momento se va a acabar, ¿no? Entonces, esa memoria virtual hace posible de que haya una simulación a tal punto de que nosotros como usuarios no nos damos cuenta. Entonces, aquí se habla principalmente de la técnica de multiprogramación también. Quiere decir cómo el sistema operativo administra muchos programas en memoria RAM sin problemas de solapamiento, etc. Aquí está también la evaluación, ¿sí? Para verificar los conocimientos obtenidos en este tema. Y finalmente el tema 5, que es sistemas de archivos, que tiene que ver cómo se almacena la información en unidades de almacenamiento, ya sea USBs o disco duro. En esta teoría que acá les he puesto, principalmente se enfatiza el almacenamiento en discos magnéticos, ¿no? Y yo les había puesto una pregunta en el aire, ¿cómo se almacena la información en dispositivos como los discos de estado sólido? No sé si alguien pudo encontrar la información. Sigue en el aire esa pregunta. Yo creo que ustedes la tienen que responder porque tienen que investigar, ver un poquito. No es igual, ¿sí? Principalmente tiene que ver con el hecho de que los discos de estado sólido son como que la suma de muchos flashes memory haciendo como disco duro. Algunos le dicen, no, el almacenamiento va en chips de memoria, ¿sí? Entonces es diferente al almacenamiento magnético, que es justamente lo que en este tema se está enfatizando, ¿ya? Entonces, no sé si alguien que está aquí presente ha investigado, este es el último tema del cual es el examen. ¿Alguien investigó sobre los discos de estado sólido, el almacenamiento? ¿Ninguno? Bueno, entonces sigo haciendo la pregunta, porque yo lo he hecho muy genérico, ¿no? El almacenamiento es en memorias, en chips de memorias, y ya que un disco de estado sólido es como la suma de muchos flashes memory, ya que esa tecnología es parecida a la tecnología utilizada en los flash o la tecnología de la memoria RAM, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual también es mucho más rápida, ¿no? Ahora, sobre el tema seguridad del almacenamiento, bueno, los sólidos en realidad se entiende que son seguros al almacenar la información, pero los discos de estado sólido, los discos magnéticos, más bien, son los que todavía tienen mayor confiabilidad hoy en día, ¿no? Entonces,
Normalmente hacemos una separación. Archivos de usuario a disco magnético, archivos del sistema operativo más los programas de aplicación a disco de estado sólido. ¿Por qué? Porque si se daña el archivo, simplemente se lo reinstala, se lo corrige, ¿no? Y bueno, los procesos de escritura en disco no son tan acelerados como cuando un usuario tiene que grabar, modificar, cortar, pegar en sus ficheros. Entonces, ahí es donde van a encontrar, cuando busquen en internet información, van a encontrar ahí algunas pequeñas desventajas de los discos de estado sólido, ¿no? Como que no son como los magnéticos en este aspecto, ya que en el magnético se entiende que tú puedes grabar, leer, formatear y contraformatear las veces necesarias que tengas, ¿no? Que necesites. Ahora, en este caso, el disco de estado sólido tiene ciertas restricciones por ahí, que lo vas a encontrar de acuerdo al modelo o marca o versión que haya salido, ya que no es tan infinito el número de veces, no infinito, ¿no? Sino tan numeroso el número de veces que puedes eliminar, cortar cosas, porque ya esto trabaja de otra manera, ¿ya? Entonces, por esa razón, la recomendación es datos de usuario a disco magnético, porque ahí pues está más seguro, hay más almacenamiento, es más barato, como que la información la puedes grabar y modificar las veces necesarias sin tener muchos inconvenientes. En el disco de estado sólido, mejor cargo el sistema operativo y los programas de aplicación, porque muy rara vez estás vos reescribiendo y eliminando cosas, porque cargas el sistema, cargas los programas y luego mantenimiento lo haces en algún tiempo más adelante, ¿no? Entonces, como que cae un poquito en desventaja con respecto a los procesos de lectura y escritura, no en cuanto a velocidad, sino más bien en cuanto el número de veces que deberías poder hacer estas acciones, ¿ya? Entonces, eso depende de la marca y de la versión que encuentren. Hay algunas variaciones por ahí, pero ya ustedes lo investigan, por favor, en internet, ¿listo? De eso es el examen, por eso les decía, es netamente teórico. Entonces, acá tienen que resolver estas evaluaciones, que son unas diapositivas que van haciendo preguntas y que al enter, ¿no? Te van dando la respuesta. Entonces, tú tienes que responder antes de darle enter para el siguiente ejercicio, ¿ok? Por eso era que les mencionaba al principio de la clase si tenían alguna pregunta de este tema, y no sé si todavía hay algo que necesiten o alguna consulta que tengan por ahí. Disculpe, ¿es una autoevaluación que se puede hacer muchas veces o solo una vez? No, esto lo descargan, sí, es de PowerPoint. Estas las descargan y las puedes hacer las veces que quieras, ¿listo? Aquí no las puedes, bueno, aquí no vas a poder ver la simulación porque está abriéndolo en la web, pero si lo descargas vas a poder hacer este tipo de simulación. Ahorita vamos a ver. Es que ahí se ve solamente como si fuera un archivo, pero este ya es el descargado, por ejemplo, ¿sí? Y ahorita que lo abra, entonces aquí lo ejecuto, ¿no? Entonces ahí empieza. Entonces, ¿cómo almacenar permanentemente? Tú tienes que responder y decir, bueno, se almacena permanentemente en medios como los discos magnéticos, los flashes, los USBs, ¿no? A través de ficheros, ¿no? Entonces, tienes que irte respondiendo y luego que ya hayas armado tu respuesta, leer. Al enter te va a ir saliendo las ideas, ¿no? Discos y medios externos, en unidades llamadas archivos, cada archivo se almacena información respecto a algo, hasta que el usuario lo elimine. Entonces te está dando ideas de respuesta. Al enter, otra. El directorio es igual a un archivo, dice. El directorio es una carpeta. Con respecto a sistemas operativos, siempre pensamos que la carpeta es un fichero especial nada más. ¿Por qué? Porque guarda información de cada fichero o carpeta que contiene adentro, ¿sí? El directorio en el fondo es como una hoja de Excel, donde el encabezado de cada columna tiene nombre de fichero, tamaño, ¿sí? Lugar en que está almacenado en disco, si está oculto, si es de solo lectura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces acá la respuesta es verdadera, ahí está. Al enter te va dando la ayuda,
¿Ok? Entonces, de lo mismo, ¿cómo se administra el sistema de archivos? Entonces, No estamos viendo su pantalla. perdón, ahora toda la pantalla la estoy compartiendo. Voy a volver atrás. Este ejemplo por lo menos les voy a mostrar. Ya. Ok, Bueno. ahora sí. Ahora sí pueden ver. Sí, ahora sí. Ya no sé qué cambia. Ok. Ahora, entonces aquí le doy un enter y ahí me responde. ¿Cómo se administra el sistema de archivos? Bueno, nosotros en este capítulo vimos que la asignación de espacio en disco, ¿no? Es de, pues, más de una forma. Cuando el sistema tiene que almacenar información en disco duro, va a tratar de hacerlo en lugares contiguos, ¿no? Entonces, eso era un método de asignación contigua, ¿sí? Ahora, cuando no hay espacio contiguo, es decir, en clústeres cercanos uno a continuación del otro, el sistema operativo intentará el otro método que se llama método encadenado, ¿cierto? Eso ya le permite al sistema ir grabando la información, si estamos hablando de un disco, ya habíamos simulado alguna vez, y que la información va en clústeres, ¿no? Pero estos clústeres, lo ideal es que estén cerca. Esto se llama contiguo, ¿no? Más o menos eso. Entonces, a veces ocurre de que no hay espacio libre contiguo. Entonces, el sistema va a intentar almacenar donde haya espacio. Entonces, fíjate que puede haber estos saltos, ¿no? En disco, y esto que he marcado con cuadritos verdes, por ejemplo, está representando a un único fichero, ¿no? Acá está como que pedaceado en 6 partes el fichero y está en clústeres dispersos. Entonces, ¿cómo almacenado así? A través del famoso método encadenado, porque el encadenado hace posible el almacenamiento en este sentido. Sin embargo, siempre el sistema va a intentar que esto no suceda, ¿no? Va a intentar ir por, pues, lo que corresponde mejor, que es almacenar la información del fichero en lugares contiguos en disco duro, ¿sí? Que quiere decir cercanos unos del otro, ¿no? Al lado, si quieres ver así, pero con el concepto de contiguo. Ahora, ¿cómo sabemos si un lugar es contiguo en disco? Es por la dirección. Si este lleva 1, el contiguo será 2, 3, 4, 5, 6. El número identificador del clúster va a indicar si es o no es contiguo. ¿Ok? Bueno, entonces el sistema de archivos asigna. Aquí voy a cambiar la pregunta, está un poquito confusa. Una mejor pregunta sería, ¿cómo asigna espacio el espacio de almacenamiento? ¿Cómo asigna espacio para almacenar archivos en disco? ¿No? Esa sería la pregunta. ¿Cómo el sistema operativo asigna espacio en disco para almacenar archivos? Entonces ahí la respuesta sería asignación contigua, asignación encadenada y otros, porque hay algunos otros métodos también que no solamente son estos dos, ¿no? Hay otros que se llama indexado y bueno, y así. Entonces aquí mejor la pregunta la voy a cambiar por asignación. ¿Cómo se asigna espacio de almacenamiento en disco a los ficheros? Entonces esta está más correcta de repente para que se entienda mejor. Entonces lo que mostraba era que al enter te va a plantear una pregunta, tú te la respondes, ¿no? ¿Qué tipos de fragmentación existen? No me acuerdo de la fragmentación, nada más como fragmentación, de repente he olvidado el concepto. Entonces le doy enter y él ya me va a decir, bueno, existe la fragmentación interna y externa, que son las dos. Entonces la externa se entiende que es fuera del clúster, ¿no? Y la interna es adentro del clúster. Y sabemos por teoría que la externa sí tiene solución. La fragmentación externa se la soluciona con el famoso defragmentador, por si acaso, ¿no? Ahí ya sabemos que aquí se puede arreglar con un programita llamado defragmentador de disco, ¿sí? ¿Y qué pasa con la interna? Esa es una fragmentación adentro del clúster. Ahora, ¿qué significa eso de adentro del clúster? Bueno, recuerden ustedes que la información se almacena en disco, bueno, está un ejemplo, y sin embargo los ficheros van en clústeres, ¿no? Quiere decir en unos espacios ya todos del mismo tamaño, sí, por si acaso, exactamente. Entonces,
ahí se puede almacenar un fichero. Ahora, un fichero puede ser tan grande que quepa en más de un clúster. Lo ideal sería que esté en uno, pero los clústeres son de kbytes normalmente, entonces los ficheros no son tan chicos. Entonces acá vemos un ejemplo de este fichero, por ejemplo. Imagínense de que el clúster es de tamaño, vamos a darle un tamaño a este, para que no tengamos duda de cómo trabaja. Le voy a dar el tamaño de 2 kbytes, chiquitito, ¿sí? Quiere decir que cada uno de ellos mide 2 kbytes, ¿ok? Ahora, imaginemos que tengo que almacenar un fichero y a este fichero le vamos a poner de tamaño, a ver, para que entendamos el ejercicio. Acá, no 2 kbytes, pongámosle unos, a ver, 5, ¿sí? 5 kbytes, mide 5 kbytes. Entonces, como el sistema lo tiene que almacenar en disco, es como que el fichero se va a seccionar, ¿sí? De a 2 en 2. Fíjate que el tamaño del clúster es de a 2, entonces va a ir de 2 en 2. Entonces, alguien va a decir, pero no cabe exacto. Cierto, pero vamos a hacer la simulación igual. ¿Sí? Vamos a hacerlo acá. Ok. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que cada cuadrito en el cual se ha dividido es de apenas 2. ¿Sí? Ahí va 2. ¿Sí? KB. ¿Ok? Y aquí también va 2, pero hasta ahí va 4. Y me falta, ¿no es cierto?, para llegar a 5, entonces sí o sí, aquí es un KB. Y ahí están los 5 kbytes. Pero ahora, ¿por qué he dividido de 2 en 2? Porque el tamaño del clúster es de 2 kbytes, entonces tenía que seccionar de 2 en 2, pero este quedó incompleto. No importa, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo almacena el sistema? Como este es de 2, ¿sí? Eso significa que puede caber exactamente en uno de ellos. Supongamos que cabe ahí y lo va a llenar todo completo, ¿no es cierto? O sea que no va a quedar nada libre, a eso me refiero. Este espacio se va a llenar completamente, ¿sí? Ahora, vamos con el otro. Me toca el otro pedacito. Normalmente, si están libres, lo va a almacenar contigo. Y también ese espacio se va a utilizar. Ahí está. ¿Ok? Ahí están los dos. Ahora, ¿qué pasa con este otro? También, pues, necesita usar un clúster, va a ubicar este, pero sin embargo, de ese clúster no lo va a usar todo, ¿cierto? Apenas va a usar un pedacito, que es la mitad en este caso, porque es 5 kbytes, y va a quedar sin utilizar ese pequeño espacio. Entonces, eso va a suceder con la mayoría de los ficheros. Jamás nunca están bien igualados. Nada, no dices tú, voy a seguir aumentando información a mi archivo para que complete el clúster, ¿no? O sea, tú grabas y normalmente va a quedar pues así. Por almacenar 1 KB ha tenido que desperdiciar 2, ¿verdad? Y no hay forma de corregir eso porque el tamaño mínimo, perdón, el tamaño máximo en el que puede caber es 2 kbytes. Y no puedo hacer clúster de 1 KB, no puedo agarrar y decir aquí, clúster de 1 y estos clúster de 2. No se puede. Todos son del mismo tamaño. Entonces, este espacio que estoy marcando ahorita con color amarillo, ¿ok? Este espacio que ha sobrado por acá, ¿sí? Es un desperdicio de espacio, que no se puede usar para nada más, ¿sí? Entonces aquí yo le puedo decir espacio desperdiciado. Y a eso se llama fragmentación interna. Espacio desperdiciado. ¿Por qué es un espacio desperdiciado? Porque no lo puedes usar para otro fichero. Si tuviera otro fichero que necesita nada más 1 KB, que lo meta ahí, no se puede. Entonces, de ahí nace el concepto de que el disco puede estar fragmentado de manera externa o de manera interna. El de interna acá lo he explicado muy exhaustivamente. La fragmentación externa dice que es fuera del clúster, pero eso ya lo hemos visto en la práctica cuando hablamos del defragmentador. Si el disco es sabemos que por la forma en que almacenan las cosas en disco, o la forma en que se almacenan las cosas en disco, puede ser que tengas, ¿no?, sectores del disco, miren, que están los archivos grabados de manera contigua, ¿sí?
lo que estoy marcando con azul representa a ficheros almacenados de manera contigua en disco, ¿sí? Entonces, lo ideal es que todo el disco esté así, todo azulito, ¿no? Pero también puede ser que ocurra de que no tengas esa situación y que tengas archivos como este rojo que estoy dibujando, miren, grabados de manera dispersa en disco. Estos se llaman archivos fragmentados porque están en disco, muy dispersos en disco. Es decir que, por ejemplo, este que vemos por acá, ¿sí? Esta flechita está identificando un pedazo de un archivo y ese mismo archivo está también por acá. Eso es lo que se llama archivo fragmentado, ¿sí? Ese es un archivo fragmentado, el que está con rojo porque está por todo lado. Sin embargo, al otro lado teníamos lo que es el archivo contiguo, que, por ejemplo, este archivo, vamos a suponer que está muy cerquita también de este otro, ¿sí? No están tan cerca y lo voy a pegar un poquito para que se apegue ahí, cosa de que no haya duda de que son contiguos, ¿ya? Entonces, ese es un archivo contiguo, ¿sí? Y eso es lo ideal, ¿sí? Así debería estar todo el disco, lleno de archivos contiguos, pero pues no es lo que sucede normalmente, ¿no? Entonces, miren, el disco a la larga se pone más rojo que azul. Cuando está más rojo que azul es cuando el defragmentador hace su trabajo. ¿Y qué hace el defragmentador? Esta herramienta que aquí estamos marcando. El defragmentador es el que lo soluciona este problema, ¿no? ¿Y qué va a hacer el defragmentador cuando pase? Miren, si bien las cosas estaban así, el defragmentador las va a dejar así. Tenías el disco de esta manera, ¿sí? Y resulta que todo lo que había en disco se pone azul ahora. A eso llega el defragmentador. Todo lo pone azul, ¿sí? Todo azul. Es decir, que hace que desaparezca lo rojo. En la vida real hay algunas zonas que no se puede modificar, pero para nosotros como usuarios son casi imperceptibles, ¿sí? Sin embargo, esa es la idea que tienes que tener. Desapareció todo lo rojo y se entiende que lo negro, por si acaso, es espacio libre en mi gráfica, ¿no? Como mi fondo de pantalla era negra, se quedó así, pero recuerden que es espacio libre, ¿sí? Y este otro, ¿cómo quedó después de defragmentar? Archivos contiguos. Todo es archivo contiguo. Así queda. Todo como archivo contiguo. ¿Ok? Entonces, ahí está el concepto. Todo esto tiene que venir a tu memoria. ¿Sí? Porque la pregunta era eso, pero cuando tú respondas, no te dice preguntas cortas. Tienes que explicar normalmente las respuestas. ¿Ok? Y bueno, de esa manera, estas diapositivas les van a ayudar. Y si tienen dudas, tienen que ir al PowerPoint, ¿no? Que está en el tema y ahí seguramente también les va a ayudar. ¿Ok? Entonces, ya hasta ahí llegó mi apoyo en esta parte. Continúa para adelante porque todo está resuelto ahí. No sé si hay alguna pregunta más con respecto a la teoría. ¿Nada? Bueno, el miércoles nos tenemos que ver en el examen, ¿sí? Lo que yo quería hoy hablar con ustedes principalmente era de qué vamos a hacer el siguiente lunes, porque el miércoles tienen su examen, ok, pero el siguiente lunes arrancamos la última parte de la materia. ¿Por qué lo puse al final? Porque recién están entrenando, se están buscando computadora para trabajar, etcétera. Entonces lo dejé para lo último en esta ocasión, a lo que es la parte práctica de la materia. Para esa parte, les comentaba que tienen que hacerse grupos. Solo he recibido un grupo y me lo han mandado al WhatsApp. Entonces, yo prefiero que no me manden nada al WhatsApp porque ¿saben qué? Se pierde porque tengo mucho mensaje. Entonces, ¿qué es lo que les voy a pedir? Miren, en el chat de Zoom les estoy escribiendo para que lo copien y no se equivoquen, ¿sí? A ese correo tienen que enviarme, ¿sí? A ese correo. Aquí en pantalla también lo voy a escribir, ¿sí? Ahí tiene que mandarme la lista de participantes de su grupo, ¿sí?
es uagrm.edu.bo, ¿ya? Entonces ahí ponen JAR 156, lista de participantes, y yo les voy a armar los grupos en el sistema. Los grupos son para trabajar de aquí adelante. Vamos a hacer un mini proyecto que hay que presentar, pero pues para lograr hacer ese mini proyecto, este mes de julio es para que trabajen conmigo de sol a sol, aprendiendo algunas estrategias para poder hacer la instalación del sistema operativo, para hacer la configuración, para ponerlo listo, para que puedan ya ustedes hacer el mantenimiento a su propio computador, ¿ya? A nivel de software vamos a trabajar. Todo lo que es nivel de hardware va a quedar para la materia que se llama soporte. La tienen en la siguiente parte de la materia, ¿listo? En soporte ya no ven la parte de sistemas operativos, deberían ver solamente lo que es hardware, la BIOS, y bueno, de esas cosas que vamos a hablar en la siguiente clase. Por ahora, para que puedan trabajar conmigo, número 1, armen su grupo, mándenme por favor la lista de participantes, máximo 5 personas por grupo. Es mejor que cada grupo trate de que exista por lo menos una persona que tenga una computadora para hacer las pruebas. Es lo ideal, ¿ya? Es lo ideal. 2, el próximo lunes yo voy a empezar a utilizar aplicaciones. Si ya tienes computadora en casa, pues ya puedes irte preparando con esas aplicaciones que yo voy a ocupar. ¿Qué voy a utilizar para la parte 3 de la materia? Se llama instalación y soporte a sistemas operativos. Les comenté que todo julio voy a andar con este tema yo y voy a prepararlos para que armen su proyecto. Una vez que ya termine de trabajar esta parte, ustedes en agosto van a preparar su proyecto. Bueno, pueden ir haciendo desde julio, ¿no? Pero en agosto les voy a dar un tiempito para el proyecto y yo voy a saltar a una parte 4, que es la novedad de este semestre, ¿ya? Pero, pues aquí está como que lo más esperado, ¿no? Ahora sí tenemos que hacer prácticas de lo que es instalación y soporte, pero vamos a utilizar algunos softwares, ¿sí? Bueno, yo utilizo el VMware, que es una aplicación para virtualizar, ¿sí? Hay otra aplicación muy similar que se llama VirtualBox. Ese yo no lo voy a usar, pero si tú quieres, también puedes usar VirtualBox, que es con el mismo propósito, virtualizar, ¿ya? El VirtualBox, hay mucho tutor en internet, entonces lo que yo voy a enseñar solo tienes que acomodarte un poquito y vas a poder trabajar en VirtualBox, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirven estos softwares? Para virtualizar. ¿Y qué es eso? Bueno, resulta que en nuestro sistema, en nuestro computador, tenemos un sistema operativo, ¿ya? Si el hardware de ese computador viene con la propiedad de poder virtualizar, van a poder trabajar lo que yo voy a hacer. ¿Y qué es virtualizar? Significa poder instalarle a mi computador más de un sistema operativo para que funcione al mismo tiempo, ¿sí? Al mismo tiempo. ¿Consume recursos? Sí, es cierto. Y por eso el VirtualBox es una salva para muchos que no tienen una computadora con muchos recursos. Yo les desafío a que utilicen el VirtualBox y ocupen algunos tutores investigando en internet. Con lo que yo te voy a enseñar en VMware, seguro que también vas a poder en VirtualBox. Es muy similar, pero tiene sus detalles, ¿ya? Entonces, principalmente debo pensar que yo tengo un sistema operativo y que uno de estos softwares, al ser instalado en mi sistema, se apropia de todo el hardware y empieza a hacer como una distribución del hardware. Y gracias a esto, yo voy a poder instalar un sistema operativo en este computador sin dañar al otro sistema operativo que ya tenía, para hacer las pruebas de todo lo que yo necesito, ¿ya? Para todo lo que necesitamos, este lo hace muy bien, este también lo hace, ¿ya? Virtualizar en el fondo es un proceso simple, pero requiere recursos del computador. Entonces, ¿qué recursos? Bueno, de 4 GB para adelante es lo ideal que tenga su máquina para que puedan virtualizar, eso es 1. 2, un procesador de 3 GHz para arriba, perfecto, aunque con menos también se puede, ¿ya? Número 3, y de repente esto es lo más importante, para poder virtualizar, ¿sí? Para poder usar cualquiera de estos dos softwares de virtualización, ¿sí?
tienen que revisar su hardware. ¿Sí? En la BIOS, ¿sí? En la BIOS, verificar si tiene la opción de virtualizar. Es que hay BIOS o portátiles que son un poco más económicas, o tablets, por ejemplo, una tablet de esto no está, ¿sí? Que no tienen esta propiedad de virtualizar, ¿sí? Entonces, no se puede instalar este software ahí porque el firmware ya viene sin esa propiedad, ¿ya? Entonces, hay que revisar y verificar que sí lo tenga. Esto que necesita el VMware también lo necesita el VirtualBox. Ambos deben poder tener la opción de virtualización para que funcione para nosotros, ¿ya? Si no tienen esa opción, no van a poder virtualizar en esa computadora. Entonces, lo que van a hacer los que tienen computadora es revisar si en su BIOS trae o no trae la opción de virtualización, ¿ya? Y para eso, la siguiente clase yo voy a hacer toda una introducción para que puedan hacer la revisión y todo eso. Entonces, la siguiente clase es súper importante porque vamos a estar trabajando ya con los procesos previos a instalación y configuración, porque nuestro primer paso va a ser agarrar el tema de virtualización, ¿sí? Ese va a ser nuestro primer paso que vamos a trabajar la siguiente clase. Y para ello vamos a utilizar uno de estos softwares. No uso VirtualBox porque entrando a internet vas a encontrar muchos sitios que te enseñan a utilizar VirtualBox en español, ¿sí? El VMware de repente no hay mucha información porque vienen en inglés, aunque ya no están así. Si uno busca, va a encontrar ayuda también. Los softwares, el VirtualBox lo puedes descargar, es libre, es decir, puedes descargarlo gratis, ¿ya? El VMware, sin embargo, necesita una licencia. Entonces, también el día lunes les voy a explicar de dónde pueden descargar sugerencia de un VMware que puedan descargar y con la llave, ¿ya? Para que lo vayan haciendo. Entonces, es importante la clase del día lunes, que estén atentos, tomen sus apuntes, porque luego ustedes van a hacer el mismo ejercicio en su propia computadora o en la computadora de grupo que ustedes van a tener. Es que este trabajo va a ir en conjunto. Todo esto que yo voy a hacer a partir de la próxima clase es prepararlos para el proyecto. Entonces, todos tienen que estar atentos, ir haciendo, hasta el momento en que voy a decir el enunciado del proyecto. O sea, ¿qué es lo que van a hacer ahora ustedes ya que aprendieron? ¿Ya? Y bueno, hacer el proyecto los va a preparar para el examen, ¿sí? Y el examen va a ser mucho más fácil porque de repente ya esta parte práctica es algo más sencillo para nosotros que somos de la parte técnica, ¿verdad? Eso sería el pre para la siguiente clase. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Ingeniera, ¿qué versión recomienda descargar el VMware? De la versión 11 para adelante, ¿sí? Ah, ya, listo, ingeniera. De la versión 11 para adelante. Hoy van, creo que por la versión 17, pero la versión 11 ya trae para Windows 10, ¿no? Trae las opciones para Windows 10 y bueno, sería a partir de ella. Ahora, ¿por qué una versión antigua? Porque la computadora tal vez no tiene muchos recursos. Si se instala un VMware más pesado, o más de versión más superior, va a consumir más recursos. Yo ahorita tengo más o menos 6 GB de RAM, un procesador i3 y acá miren cómo funciona. Voy a compartir toda la pantalla para que se vea esto. Sí, voy a abrirlo el VMware, que ya lo tengo instalado. El VMware Workstation, ¿sí? Y miren, no es tan pesado, o sea, relativamente rápido. Ahí está, es este. Ok, relativamente rápido. Entonces, ¿qué versión es? Eso siempre está en la parte de Help, About, ¿sí? Esta es la versión 11. Ah, pensé que estaba con la 14. Había instalado la 11. A mi otra computadora le puse la 14. Pero bueno, lo importante para ustedes es de que esta parte que están viendo se parecen todas. O sea, no hay variación aquí.
¿En qué varía? En que las nuevas versiones soportan la virtualización de nuevos sistemas operativos, el Windows 10, nuevas versiones de Linux, etcétera, y etcétera. ¿Ya? Entonces, y viene claro con algunos complementos que pues se las va conociendo a la larga, ¿ya? Pero la versión 11 para adelante, cualquiera les va a trabajar bastante bien, ¿ok? No sé si hay alguna otra preguntita. Ya. El examen de la próxima clase se parece mucho a las autoevaluaciones que hay en la plataforma, ¿sí? No me refiero a esto de PowerPoint, me refiero a las que estaban, yo recuerdo que les habilité algunas, estoy buscando para encontrarlas. Dame un segundo, aquí. Yo recuerdo que esto lo veíamos por acá, fíjense, en el tema 1, acá había una especie de cuestionario de diagnóstico, ¿sí? Que no me he fijado quiénes lo han hecho, pero bueno. Es algo así, tú vas a entrar el día del examen, ya ustedes saben, ¿no? Acá en exámenes, ahora está el examen parcial 2 de los capítulos 2, 3, 4 y 5, teóricos, pero cuando tú ingreses, esto se va a parecer a esto. Te va a pedir, claro, una contraseña que yo se las tengo que pasar, tú entras al examen y vas a poder visualizar tu examen, ¿sí? Entonces, la contraseña sería lo único que comparto en la siguiente clase. Y claro, vamos a abrir una sesión de Zoom porque no es muy largo para las consultas que tengan, porque en el anterior examen les hizo falta, ¿no? Que yo esté ahí para alguna pregunta que alguien tuviera o algún percance, ¿ya? Entonces, el examen está programado desde las 12:30, entonces eso significa que 12:15, ¿qué día es? Con ustedes, es el miércoles, no, perdón, 13:45, ¿verdad? Entonces, 13:45 ya tienen que conectarse porque voy a empezar a registrarlos, ingresamos y el examen dura 1 hora. Entonces, tienes que programarte de 13:45 más o menos a 14:45, ¿cierto? O 15:00 a máximo. 1 hora es el examen, pero entre que registro se hacen 15 minutos más. Entonces, eso sería para el día miércoles, ¿ok? No sé si alguien más tiene alguna preguntita. Entonces, ingeniera, disculpe, no sé si me escucha. A ver, ahí está. Otra vez, es que algo ha pasado con el micrófono. A ver, voy a ver si lo puedo. Algo se desconfiguró. Ok. Otra vez, háblame, por favor, no te escuchaba. Ahí ya está. Las autoevaluaciones de cada unidad va a entrar en el examen. Claro, son el preparatorio para el examen, sí. Ya, listo, ingeniera. Es para ir practicando. Ok, entonces, Dijo una consulta, dijo de los temas 2, 3, 4 que vamos a dar examen el miércoles, ¿no? hasta el 5, aquí está. Hasta el 5. El 5 es el sistema de archivos, ¿sí? El almacenamiento de ficheros en unidades como el disco duro, o los USBs, o los flashes, etc. ¿Sí? Todo eso para repasarlo está en la plataforma, ¿no? Sí, ¿Sí? están en la plataforma en este formato que les he pasado de PowerPoint, que es el resumen de apunte, ¿ya? O sea, en realidad aquí debía explicarte, pero si quieres más extensivo, en el caso del capítulo 2, sí les recomiendo el video porque está explicando muy bien lo que es los ejercicios, porque acá hay un par de ejercicios para el cálculo de los promedios de espera o de respuesta que tiene el procesador, ¿no? Y aquí en el tema 3, muy bien, lo está explicando también el concepto de cómo el sistema operativo está trabajando con el procesador y los dispositivos de entrada y salida para lograr, ¿no?, que la orden le llegue hacia el dispositivo y el dispositivo haga la respuesta de exitoso o fracaso hacia el sistema otra vez, ¿no? Y ya en el tema 4, que es memoria principal, está explicándolo muy bien también este señor, pero este resumen también lo tiene, creo que es suficiente con esto, pero si ven conveniente podemos usar esto. Y en el tema 5, el último,
pues acá está principalmente toda la información. Ya esto es solamente como complemento para lo que está indicando por acá. ¿Ya? Entonces, en el tema 2 y 3, los videos son bien explícitos, bien explicativos. Es muy recomendable que los vean, que se hagan su tiempo. ¿Ya? Bueno, chicos. Bien, muchas gracias. Ok, entonces nos vemos el día miércoles. Miércoles a las 13:45 se empiezan a registrar para que empecemos, ¿ok? Nos vemos, chicos, pasen buen día, hasta luego. Hasta luego, Inge. Todo bien. Nos vemos, prepárense por favor.